41.953 cubanos salieron del país, de los cuales no volvieron 120.705, es decir, el 12.8%. Estos cubanos que no retornaron a su país ahora lo podrán hacer, en especial los deportistas de alto rendimiento, los médicos, al igual que los cubanos que salieron de la isla siendo menores de 16 años y también quienes vuelvan al país a cuidar a familiares enfermos. En Santa Clara, Cuba, saludamos a esta hora a Guillermo Fariñas, es disidente cubano, periodista, exdirector de la agencia de noticias cubana Cannes Press. Ha organizado 23 huelgas de hambre. Además fue galardonado el 21 de octubre de 2010 con el premio Sájarov a la libertad de expresión, un premio que en ese momento no le dejaron ir a recoger a Europa, puesto que le negaron su permiso de salida de la isla. Señor Fariñas, bienvenido al programa La Noche. Bueno, muchas gracias a usted y a todos sus oyentes. Me disculpan por la situación que tengo tomada la voz. Entendemos. Señor Fariñas, ¿ya fue a presentar su solicitud para obtener un pasaporte? Bueno, en el caso mío ya yo tengo pasaporte del año 2010. Lo que tengo es que ir a habilitarlo. Y bueno, pienso ir a habilitarlo en las próximas semanas. ¿Cree usted que en esta ocasión le van a dar la posibilidad de habilitar su pasaporte? ¿Cómo era antes y qué puede estar pasando ahora? Bueno, el mismo día lunes se presentaron en mi casa 2 oficiales de la Seguridad del Estado para informarme de parte de su gobierno que se me iba a dejar salir y entrar al país. Por lo tanto, yo pienso que ellos ahora están tratando de proyectar la imagen hacia la opinión pública internacional de que son tolerantes para así evitar las críticas y sobre todo dar a entender que están haciendo grandes reformas cuando en realidad están haciendo reformas mínimas para tener acceso a los créditos necesarios a la bancarrota económica en Cuba por parte del contexto europeo y el contexto norteamericano. Señor Fariñas, una de las grandes dudas que tenían en Cuba era si la bloguera disidente cubana Yoani Sánchez también iba a recibir este permiso de salida. Efectivamente fue a presentar su trámite y le recibieron por primera vez los papeles, le dijeron que en 15 días podía pasar por su pasaporte. En caso de que con usted ocurra lo mismo y le den el permiso, ¿tiene pensado salir de la isla? ¿Cuáles serían los lugares que viajaría? Bueno, creo que sería importante tener en cuenta que nosotros, en el caso mío, me encuentro enfrascado en la expansión del Foro Antitotalitario Unido, que es la organización de aquí de la región central, las provincias de Matanza, Cienfuegos, Villa Clara, Santo Espíritu y Ciego de Ávila. Creemos que esa consolidación se podría lograr en unos 3 meses. Y bueno, en unos 3 meses nosotros presentaríamos nuestra solicitud a el secretariado ejecutivo de este foro antitotalitario y si me dan el permiso mis hermanos de lucha, pues presentaríamos para salir. O sea, creo que es obligatorio ir a Trabuco a recibir sobre todo la ceremonia de entrega del premio Andrés Sájarov en la sede del Parlamento Europeo, ir a la sede de Reporteros Sin Fronteras en París e ir a la alcaldía de Weimar en Alemania a recibir también el premio de Derechos Humanos que se me otorgó. Creo que también es obligatorio necesidad pasar por Madrid, donde viven un gran grupo de cubanos y exiliados y expresos políticos. Y bueno, después de irnos hacia Estados Unidos,
específicamente la ciudad de Miami, la ciudad de New Jersey, donde existe una gran diáspora cubana y sobre todo compañeros de prisión, de luchas, para tratar de lograr con nuestra presencia la unidad. Esto sería un buen tiempo fuera de la isla, pero quiero que me responda muy concretamente y en una respuesta de sí o no. Después de estar por fuera y de tantos años de saber que estuvo prácticamente atrapado en Cuba, ¿usted volvería a su casa en la isla? No, por supuesto que sí. Yo nunca me he querido ir definitivamente a ese país. Quiero agradecerle mucho en Santa Clara, Cuba, al señor Guillermo Fariñas, es disidente cubano, periodista y ha estado con nosotros para entregarnos su posición aquí en el programa La Noche. Muy amable. Bueno, hasta luego. En Miami, Florida, señor Jaime Suslicki, quizá el otro gran problema que van a tener los cubanos ahora es que mientras el mundo criticaba a Cuba por parecer una prisión que no dejaba salir a sus habitantes, ahora que las puertas están abiertas, pues las visas no parecen estar abiertas para todos los cubanos. Ya hay algunos países como Estados Unidos, España, que establecen un límite de visados. Ecuador ha dicho que va a revisar minuciosamente la entrada de cubanos para garantizar el orden, y en esas palabras pues se entiende de que muchos de los cubanos también van a tener problemas para recibir visas. Bueno, hay muy pocos países que le van a dar gran cantidad de visas a los cubanos. Es posible que le den 100, 50 al año, 200 al año, pero no miles de visas. Todos estos países tienen sus problemas internos, no quieren que vengan cubanos de la isla, que se queden ahí y que usen el país para transitar hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, va a haber algunas visas, pero yo no anticipo que van a haber decenas de miles de visas a los cubanos. Ahora, fíjese, señor Suslicki, los cubanos han estado circulando una lista de 35 países que páginas en internet aseguran que van a aceptar turistas de la isla por al menos una semana sin requerir visa. Ellos son Mongolia, Haití, Rusia, Serbia, Camboya y Uganda. ¿Puede ser tal el desespero de un cubano que decida salir por esta vía y luego pasar a otro continente? Sí, pero no es solo el desespero del cubano, es la capacidad financiera. El pasaje a Mongolia desde Cuba cuesta miles de dólares. ¿Cuántos cubanos tienen esa cantidad de dinero o cuántos familiares de esos cubanos en el exterior le van a mandar el dinero para ese pasaje? Y una vez que lleguen a Mongolia, que van a visitar Mongolia y después volver a Cuba, lo que van a usar es Mongolia para tratar de entrar a los Estados Unidos y conseguir una visa para ir a Europa, ir a España, no para quedarse en Mongolia. Por lo tanto, esto es una situación muy, muy compleja y yo creo que va a haber mucha frustración y mucha desilusión en el pueblo de Cuba cuando se den cuenta que no van a poder viajar tan fácilmente. ¿Usted qué piensa, señor Ziegler? ¿Va a haber un éxodo masivo de cubanos a cualquier precio? Sí, yo pienso de que si esas restricciones se mantienen, de ser prácticamente una selectividad, de dejar salir a algunas personas debido a situación económica que no tienen para poder moverse hacia otros países, pudiera efectuarse un éxodo masivo. Señor Trovajo, sobre la posibilidad que usted nos comentaba de que no solamente los cubanos salgan teniendo esta posibilidad de regresar, ¿eso realmente puede darse en Cuba después de una gente que se sintió durante décadas aprisionada por un régimen? Sí, como que no, incluso yo fui en noviembre ahora y voy a ir cada rato. Incluso dentro de los decretos que salieron está el de que ya los cubanos pueden comprar una casa en Cuba y vivir un tiempo en Cuba y en su país. Además, no descartes, esto es un proceso normal, muy demorado, pero yo no descarto que en un futuro no tan lejano Cuba sea un poco que como China, sin ser un satélite de China, ¿no? Cuba, que los cubanos que vivimos en el exterior podamos montar nuestras empresas en Cuba con cubanos de nuestra isla. Porque además hay una realidad. Política a favor, en contra, todos los cubanos somos uno. Y nadie mejor que los cubanos y todos tenemos el deseo, el amor de que todos estemos unidos y que Cuba salga adelante, que siga saliendo adelante. Entonces yo pienso que esto es un proceso, que va a haber mucha gente que se va a ir,
pero mucha gente que va a regresar. Ganar la credibilidad después de 50 años de haberla perdido. Sí, es que han pasado muchas cosas a lo largo de la historia de Cuba, errores cometidos por el gobierno, muchos errores. Obviamente yo no lo tengo todo de acuerdo, si no estaría allá. Pero esto es un proceso de normalización con cualquier país. Ahora, lo que hay que ver, como decían los amigos, hasta qué punto cuántas visas le van a dar a los cubanos en el exterior, ya no depende de Cuba. Es más, lo que yo sí quisiera, le pido mucho a Dios, y es que muchos países otorguen visas y permisos, porque ya pienso que es hora de que, bueno, con estos decretos, pienso que ya no va a haber más cubanos, no debe haber más cubanos muertos en el estrecho de la Florida, devorados por tiburones. Y creo que eso es un hecho en el que coinciden todos. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche, ya regresamos con nuestro último bloque para seguir hablando de este hecho sin precedentes en Cuba. Desde el pasado lunes, el gobierno de los hermanos Castro eliminó los requisitos que tenían para salir del país. Continuamos en La Noche en Miami, Florida. Estamos conversando con Jaime Susliqui, es el director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Ahora le quiero preguntar a usted desde el exilio, ¿siente usted que hay la confianza para regresar a Cuba, para reencontrarse con su familia en la isla? ¿Volvería como exiliado a pensar en la posibilidad del retorno? Bueno, primero que nada, mucha gente que se fue de Cuba se fue por razones políticas, no por razones económicas. Volver a una dictadura militar dirigida por un general que era el ministro de Defensa desde el principio de la revolución, eso es una cosa irrisoria. ¿Cuántos judíos volvieron a Alemania cuando los nazis, los que salieron de Alemania? ¿Cuántos rusos volvieron a la Unión Soviética cuando se escaparon de allá y se fueron en la época de Stalin y en la época de Khrushchev? Pues ninguno, muy poco. Entonces, un cubano volver a la isla, bueno, si tú tienes familiares en la isla, si tú tienes un hermano, una madre que quieres visitar, pero ir a invertir mientras el sistema exista como exista, que no haya derechos humanos, que es un régimen que abusa del pueblo constantemente. Tendría que haber cambios reales en Cuba, no los cambios estos que han ocurrido, un cambio hacia una economía de mercado, permitir a los cubanos el derecho a leer, a entender, a oír otros puntos de vista, al internet, a una prensa libre, a un proceso electoral libre. Esos cambios tienen que ocurrir antes que los cubanos vayamos de vuelta a Cuba. ¿Y cuál es su situación migratoria ahora mismo, señor Susliqui? ¿Perdón? ¿Cuál es su situación migratoria en los Estados Unidos? Yo soy ciudadano americano desde el año 64. ¿Se acogió usted a la ley de ajuste cubano que beneficia a los refugiados? No había ajuste cubano cuando yo llegué aquí. Yo llegué aquí en el año 60. Eso fue mucho antes de la ley de ajuste cubano. Quiero preguntarle sobre esa ley justamente porque hay varios senadores cubanoamericanos que están diciendo que se va a ver afectada. Es una ley diseñada para beneficiar a los refugiados políticos. Ahora con la salida de muchos cubanos, correcto, pero no se va a entender. Esa ley se ha modificado para dejar a cualquiera que llegue a la frontera o cualquiera que llegue aquí que se quede aquí. Inclusive el presidente Clinton la modificó con los pies secos y pie mojado. Si agarran a un refugiado cubano en el mar, lo devuelven a Cuba. Si el refugiado cubano llega en un bote y llega a las costas de los Estados Unidos, le permiten entrar. O sea que esta es una ley que se ha cambiado. Originalmente fue una ley para aquellos que eran perseguidos políticos que pudieran salir de Cuba y pudieran entrar a los Estados Unidos, pero no para una emigración masiva a los Estados Unidos. Señor Ziegler, ¿usted qué piensa? ¿Puede haber el peligro de que hayan cubanos que aprovechando la reforma migratoria en Cuba lleguen a los Estados Unidos para aprovechar estos beneficios de esta ley de ajuste cubano? Bueno,
Yo pienso de que hay cubanos que sí pudieran aprovechar